No, buenas tardes a todos, a los que nos acompañan presencial y los que están conectados a través de Teams. Hoy vamos a tener una jornada que nos va a compartir Valentina Correa, que es residente de primer año, sobre un tema que el país ya había eliminado, que es la rubeola, tanto la rubeola estacional como la rubeola congénita. Sin embargo, traemos este tema porque ahora con la migración de poblaciones vuelve a entrar en alerta el sistema y como les va a mostrar Valentina, año tras año seguimos teniendo cuadros sospechosos de rubeola que afortunadamente se han descartado y no se han confirmado. Hoy vamos a hacer un repaso amplio desde la epidemiología hasta la parte clínica y la parte de prevención sobre este tema. Entonces les cedo la palabra a Valentina que les ha preparado el tema. Bueno, gracias, profe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Valentina Correa, residente de primer año de ginecología y obstetricia. El día de hoy traemos la continuación de las enfermedades infecciosas. Hablaremos sobre la rubeola. El tutor a cargo es el doctor Milton Gómez, ginecobstetra de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología y coordinador de posgrados de nuestra residencia. Ok, entonces a manera de contenido hablaremos acerca de una breve introducción. Vamos a definir qué es la rubeola. Hablaremos un poco acerca de la historia de la misma, un poquito más acerca de la epidemiología, etiología, el ciclo de infección y sobre este virus acerca de su patogénesis, cómo se diagnostica la complicación más nombrada, que es el síndrome de rubeola congénita, el manejo preventivo y la notificación, más unas conclusiones. Ya que Entonces, a manera de introducción, saber que la rubeola es un virus que provoca una infección altamente contagiosa a la cual se le atribuye la principal causa de enfermedades congénitas prevenibles. Como tal, no hay un tratamiento específico, pero sí tenemos un mecanismo de prevención que es la vacuna. Entonces, la rubeola es también conocida como sarampión alemán o sarampión de los 3 días. Es definida como una infección exantemática que no discrimina edad, es decir, que nos puede afectar a cualquier edad. Se caracteriza principalmente por exantema, fiebre y linfadenopatías, sin embargo, también se caracteriza por desarrollar infección fetal y en algunas ocasiones algunas complicaciones como el síndrome de rubeola congénita. Dando un paso a través de la historia, en 1941 el oftalmólogo australiano Norman Gregg encontró la primera relación que hay entre rubeola materna y las malformaciones congénitas. Es ahí cuando en 1962 se da el primer aislamiento por Parkman y colaboradores. En la era prevacunal, los casos de rubeola postnatal se daban más que todo en climas templados y era mucho más frecuente en niños entre 5 y 9 años. Se decía que las epidemias eran causadas cada 6 o cada 9 años a baja escala, pero a gran escala ocurrían cada 30 años. En 1969 se dio la aprobación de la vacuna viva atenuada de rubeola y a partir de allí no hubo más casos de epidemias. A finales del siglo XIX se diferencia la rubeola de otros exantemas y es a partir de allí cuando cobra el nombre de tercera enfermedad, dejando como primera enfermedad el sarampión y segunda la escarlatina. Hacia 2000 y 2014, la Organización Mundial de la Salud, luego de la implementación de la vacuna, detecta descenso de los casos casi en un 95%. En abril del 2015, Norteamérica y Sudamérica fueron las primeras regiones en el mundo declaradas libres de transmisión endémica de la rubeola. En 2016, el 78% de los países incorporan la vacunación para rubeola, siendo 23 países los que se suman en el año 2000 y 22 países más hacia el año 2012. En 2021, Colombia se certifica como como libre de rubeola y sarampión por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Y en el 2023 la recertifican. Para hablar un poco acerca de la epidemiología, les traemos el día de hoy la semana epidemiológica 36 del 2024, los últimos informes acerca del virus de la rubeola. Hasta agosto del 2024 fueron confirmados 8.509 casos de rubeola
y sarampión a nivel mundial, siendo la región africana la más afectada con 5.700 casos, de los que representa un 67.6% a nivel global. En el periodo entre 2022 y 2024, en Colombia muestra que hay un incremento de los reportes de los casos sospechosos, tanto de sarampión como de rubéola, pero hacia 2024 definitivamente no hay ningún caso confirmado. Se han notificado 1.046 casos sospechosos para vigilancia epidemiológica del evento. Hacia el lado derecho encontramos una gráfica en la que se representa la tasa de notificación por cada 100.000 habitantes y el año de notificación para Colombia. Y es que realmente existen unas metas anuales en las que Colombia debe de demostrar con sus indicadores que se cumple realmente la notificación de casos sospechosos. Y es que la meta es 2 casos o más anuales. Entonces se puede observar que hacia 2022 fueron reportados 2.2, hacia el 2023 se reportaron 3.3 y hacia el 2024 2 casos, por lo cual el indicador anual se cumplió. En esta parte de acá se ven los casos sospechosos de sarampión y de rubéola notificados en las entidades territoriales sospechosos de pacientes mayores de 15 años para un total acumulado de 101 casos, en los cuales se encuentra que Antioquia tiene la mayor cantidad de casos, siendo 35 y seguido por Bogotá y Valle del Cauca. En cuanto a las metas internacionales, también hablamos de que hay una meta que debe pasarse del 80% para saber que definitivamente se cumple el indicador de vigilancia epidemiológica para sarampión y rubéola. En Colombia se encontró que para 2024, en los casos investigados oportunamente, el porcentaje fue de 82.6, por lo cual se nota que sí se cumple con la meta por encima del 80% de los indicadores internacionales. Además, se observa casos con muestra de suero adecuada, fue del 90% para 2024, y las muestras enviadas oportunamente al laboratorio fue del 80.1%. Además, se notificó también las muestras procesadas oportunamente, que fue el 88%, es decir, que también cumplimos con nuestra meta internacional para 2024. En Colombia, el último caso reportado fue en el 2012, caso confirmado de rubéola en Cartagena, y se le otorgó a un joven de 28 años que había tenido antecedentes de viaje por países europeos. Ese fue el último caso. En las Américas, en el 2022 ya no hubo casos confirmados. Sin embargo, hacia 2023 hay un reporte que dice que se confirman 7 casos aislados de rubéola, 6 para Estados Unidos y 1 de Canadá. Es por esto que luego la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el 2024 notan una baja cobertura en la primera y en la segunda dosis de vacunación, por lo cual incentivan el PAE, la fortificación del PAE. A nivel mundial tenemos que hubo descenso de los casos para África, Mediterráneo y Asia Sudoriental, siendo Europa la región donde fue la única que se notó que hubo aumento de casos entre el intervalo de 2022 a 2023. En África se notó descenso de los casos de 4.746 en el 2022 y hacia 2023 de 4.200. En el Mediterráneo de 2.523 casos hacia 1.500 casos en el 2023. En Asia Sudoriental fue de 3.500 en el 2022 y 3.500 para 2023. Y en Europa aumentaron los casos de rubéola de 216 casos a 384 casos para 2023. Entonces, hablando un poco acerca de nuestro virus, se sabe que es un virus de la familia Togaviridae, del género Rubivirus, que tiene un genoma que es RNA monocatenario, que tiene una envoltura lipoproteica y que está conformado por unas 3 proteínas estructurales, la E1 y la E2, que son glucoproteínas transmembrana, y la proteína C, que es la proteína de la cápside que va a rodear el genoma del virión. Tiene una estructura esférica que ha sido así registrada en los datos que se han estudiado a nivel del microscopio, y tiene una envoltura de aproximadamente 60 nanómetros. Entonces, hablando un poco acerca del ciclo de infección y ya teniendo en claro cómo es la estructura de esta rubéola, entonces tenemos en cuenta que tiene unas 2 proteínas de membrana que son las E1 y E2, y que luego se va a lograr un ensamblaje de los receptores de membrana.
Posteriormente va a lograr por medio de una endocitosis mediada por clatrina el ingreso a la célula. Luego se va a formar un endosoma temprano y por las características de virulencia genera la liberación de su genoma al citoplasma. Cuando se da la liberación del genoma al citoplasma hay un proceso de traducción y una polipoproteína no estructural, que es la P200, va a ser el resultado. Entonces, luego va a ocurrir un proceso de replicación y posteriormente un proceso de polipoproteína a P150 y P90. A partir de allí se da el proceso de transcripción y posteriormente se traduce y se transporta por medio de la cápside hacia el ribosoma, al retículo endoplasmático. A partir de los heterodímeros E1 y E2, ese genoma va a ser trasladado al aparato de Golgi, donde va a haber un proceso de gemación y posteriormente va a ser exteriorizado de la célula por medio de vesículas. Y aquí es como va a continuar su replicación del genoma en las células sanas. Hablando un poco acerca de la patogénesis del virus, entendiendo cómo se produce su proceso de replicación celular. Este virus se adquiere a través de la inhalación de gotas. Entonces, se dice que cuando se inhala, se debe desencadenar una replicación celular inicial a nivel del tracto respiratorio superior, por lo cual se va a desencadenar también compromiso ganglionar y de respuesta inmunológica en general. Se habla de que el periodo de incubación va de 13 a 23 días, que los síntomas prodrómicos ocurren 5 a 7 días después de la exposición y los más pronunciados son fiebre, malestar, adenopatías y secreción nasal. Y es muy importante reconocer a la rubéola por esas adenopatías. Por lo que comenté y por la vía de ingreso de este virus, las adenopatías son principalmente retroauriculares, cervicales y occipitales. En cuanto a la erupción maculopapular, que es el tipo de exantema, se presenta más como pápulas rosadas pequeñas, pero también podemos encontrar presentaciones atípicas que son en forma escarlatiniforme o purpúricas y duran entre 1 y 3 días. Importante saber, cuando el exantema se presenta, luego de una semana se ha visto casos de poliartralgias o artralgias que se pueden manifestar en mujeres en casi un 70% de los casos. Entonces, teniendo ya presente el primer contacto que tenemos con el virión, que sería la infección en el adulto, una infección postnatal, hay que saber que también existe una infección placentaria, que es la que corresponde para las gestantes. Entonces, cuando tenemos una infección placentaria, esto favorece que haya una propagación del sistema al sistema vascular fetal de ese virus, lo que hace que haya un daño citopático a nivel de los vasos sanguíneos, una isquemia de los órganos y vamos a tener complicaciones, las más pronunciadas en un 40% de los casos cuando tenemos una gestante que ha sido a las 4 semanas que haya tenido contacto con el virus, se ha visto que hasta un 40% presenta muerte fetal o aborto y un 20% aborto espontáneo en las primeras 8 semanas del contacto. Pero también se describe el síndrome de rubéola congénita, que son las malformaciones fetales que puede también ocurrir si tenemos un feto infectado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que nacen aproximadamente 100.000 niños al año con síndrome de rubéola congénita y que dependiendo de las semanas en las que la gestante estuvo en contacto con el virión, podemos determinar cuál es la probabilidad de defecto congénito que puede presentar. Entonces, por debajo de las 11 semanas, puede haber un defecto congénito casi en un 90% de los casos. Entre las 11 y las 12 semanas, el defecto congénito es del 33%. Entre las 13 y las 14 semanas, el defecto congénito es del 11%. Entre las 15 y 16, un 24%, y por arriba de las 16, realmente es poco frecuente, casi nulo. Para hablar del diagnóstico de la infección por rubéola congénita, hay que conocer cómo se comporta la inmunidad natural. Y es que nuestro organismo se va a defender y va a producir la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G. Pero cuando nos hablan de eso, hay que saber en qué momento se va a manifestar. Es decir, que en el proceso natural del virus tenemos una fase de erupción. Luego del tercer día, la IgM se empieza a positivizar. Y ella puede estar positiva incluso hasta las 12 semanas. Sin embargo, en la literatura dice que a partir de la cuarta y la 12 semana empieza a desaparecer.
La IgG es detectada a partir de los 5 o 8 días después de la erupción y dura toda la vida. Entonces, el diagnóstico clínico realmente no es el gold estándar para el diagnóstico de la infección por rubéola congénita, ya que el 30 al 50% de los casos podrían ser asintomáticas o presentar síntomas inespecíficos. Por lo tanto, para aumentar la sensibilidad del diagnóstico, es importante realizar las pruebas de serología o las pruebas de PCR para detectar este virus. Entonces, en nuestro caso, cuando tenemos una embarazada que ha sido expuesta o ha estado en contacto con alguien sospechoso para rubéola, hay que practicarle las pruebas serológicas. Si las pruebas serológicas se realizan y nos da una IgM positiva, quiere decir o sugiere que la paciente es inmune. Importante entender que cuando tenemos la paciente al frente, no nos podemos pasar de 12 días de realizarle las pruebas. Las pruebas se deben de hacer de forma inmediata. Si tenemos una IgG negativa, nos sugiere que la paciente es susceptible. Sin embargo, por lo que acabo de mencionar, de que un 30 o un 50% podrían estar asintomáticas, hay que descartar infección primaria. Por lo tanto, se debe repetir la prueba a las 3 semanas después. Entonces, si tenemos, luego de realizarle la prueba, si nos sale una IgM y una IgG negativas, nos sugiere que no hay infección, pero aún así se debe confirmar a las 6 semanas. La IgM y la IgG positiva sugieren que hubo una estimulación del sistema inmunológico, quizá pudo haber sido secundario a su vacuna. La IgM y la IgG positivas podría ser una posible infección primaria, pero es allí, a partir de allí, donde debemos de realizar un test de avidez. Si el test de avidez es bajo o débil, sugiere que se trata de una prima infección, y si es alto, la infección estuvo ahí hace más de 3 meses. Si la IgM es positiva y la IgG es negativa, hay una probable infección primaria y se debe confirmar con una IgG nueva luego de 5 a 10 días. Esta es una tabla que les trajo para que recordemos de forma didáctica cuáles son las pruebas que debemos realizar o las que nos ofrecen. Entonces tenemos las pruebas con el hisopado nasofaríngeo y de orina, que es principalmente para detectar la PCR de rubéola. Entonces, el hisopado nasofaríngeo se debe realizar 0 a 3 días después de la aparición del rash, incluso hasta 7 días después. En la muestra de orina, 7 días después de aparición del rash. La IgM en suero se debe positivizar luego de los 4 días y puede durar bien alta después de 30 días, hasta los 30 días. Y la IgG se debe realizar luego de 2 semanas de vacunación. Bueno, para hablar acerca del diagnóstico prenatal, para ir a abordar un bebé tenemos que tener una infección materna, lógicamente. Entonces, ya sea sospecha o confirmada, pero tenemos una serie de diagnósticos o métodos diagnósticos para poder llegar hasta allá. Entonces, hablaremos acerca de la amniocentesis, que es para detección del PCR, la cordocentesis, que es para detectar el IgM fetal, y las biopsias de vellosidades coriónicas. Entonces, las indicaciones para la amniocentesis básicamente son que haya una prima infección que esté entre las 2 y las 20 semanas, que la infección materna sea dudosa antes de las 20 semanas, o que tengamos marcadores ecográficos, que enseguida les voy a mostrar cuáles son esos marcadores ecográficos. La amniocentesis o la detección de PCR en líquido amniótico tiene una especificidad del 100%, pero tiene una sensibilidad por encima del 90%, y se puede mejorar esa sensibilidad cuando respetamos el intervalo entre infección materna y amniocentesis, que sea más de 6 semanas. No se debe realizar la amniocentesis por debajo de las 18 semanas. Si se realiza una amniocentesis por debajo de las 21 semanas y no sale negativa, no significa que no hay. Hay que volver a repetir esa amniocentesis por arriba de las 21 a 22 semanas. Los marcadores ecográficos que podemos encontrar son anomalías cardíacas, estenosis de la arteria y o válvula pulmonar, estenosis de la válvula aórtica, defecto del septo interventricular. También podemos encontrar microcefalia, microftalmia, hepato o esplenomegalia. Hay muchos más, sin embargo les trajimos los más llamados, los más nombrados. Entonces las anomalías ecográficas, aquí les traigo cómo se puede observar una microftalmia
Bueno, en esta primera imagen no se ve muy bien, pero aquí se observa la cara fetal a las 19 semanas con una microoftalmia. Aquí les puse otra donde se puede ver un poco mejor. Y aquí se observa el rostro fetal a las 19 semanas con asimetría oftálmica, con una microoftalmia. En cuanto a las indicaciones de cordocentesis, que bien lo mencioné, es para detectar el IgM fetal. Esta se realiza cuando tenemos la sospecha clínica o serológica de la mamá. Y se utiliza más que todo cuando no tenemos la prueba del líquido amniótico o no tenemos resultado de este. Cuando es positiva, definitivamente hay diagnóstico de infección fetal. Se debe realizar por arriba de las 22 semanas, ya que el feto raramente produce la IgM por debajo de estas. En cuanto a las biopsias de las vellosidades coriónicas, realmente esta prueba no está descrita como tal en nuestra guía de práctica clínica colombiana. Por eso les traemos guías internacionales. Sin embargo, la aplicabilidad de esta es poca, ya que si bien es cierto que la biopsia de vellosidades coriónicas tiene algo positivo y es que se puede realizar a más temprana edad gestacional, es decir, se realiza entre las 10 y las 12 semanas de gestación, es una prueba que es muy inespecífica. Si nos confirma que siendo positiva hay una infección, no nos garantiza de que la infección sea fetal. Entonces, por esta razón nos apoyamos más en las anteriores. Para hablar de las complicaciones que mencioné, síndrome de rubeola congénita, que puede ser desarrollado, hay que entender que esta tiene una gran posibilidad de situaciones que expliquen por qué se desarrolla. Entonces yo les traigo hoy 3 teorías de su patogénesis. La primera, se ha observado que puede haber una necrosis inflamatoria en el epitelio del corión y las células endoteliales, que ellas son transportadas a la circulación fetal y puede afectar los órganos, los ojos, el corazón, el cerebro, los oídos. Y puede a su vez desencadenar trombosis y lesiones isquémicas. Esa es la primera. Pero también se ha descrito que puede desencadenar inhibición en el ensamblaje de la actina. Y la actina es muy importante en el proceso mitótico celular. Entonces, lo que se ha dicho es que cuando hay inhibición de la actina, se inhibe la mitosis celular y hay desarrollo de células precursoras. Y hay inhibición a su vez del desarrollo de las células precursoras de órganos. Por esa razón se puede afectar. También se ha descrito que a nivel del sistema inmunológico, el interferón y las citoquinas estarían reguladas por células infectadas que ocasionan alteración del desarrollo y la diferenciación de las células, haciendo finalmente que ocurran los defectos congénitos. Las complicaciones grandes que se nos debe de quedar, que pueden desarrollar los bebés con síndrome de rubeola congénita, catarata, sordera neurosensorial, anomalías cardíacas. Sin embargo, les trajimos esta tabla donde nos pueden mostrar las complicaciones más frecuentes, poco frecuentes o raras, y si son transitorias, permanentes o del desarrollo, o sea, aparecen durante el desarrollo. Entonces, en cuanto a las transitorias, tenemos, por ejemplo, bajo peso al nacer, la púrpura trombocitopénica, la hepatoesplenomegalia. En cuanto a las permanentes, tenemos la retinopatía, la catarata, la pérdida de la audición. Y del desarrollo, trastornos centrales del lenguaje, se ha visto también retraso mental y estenosis pulmonar. Esta gráfica, esta tabla, las trajimos más como para recordar y saber que cuando tenemos una infección materna hay un porcentaje de probabilidad de infección fetal y otro muy distinto de síndrome de rubeola congénita. Entonces, cuando tenemos una edad gestacional por debajo de las 12 semanas, se ha descrito en algunos textos que existe un riesgo de infección fetal del 90% y que entre el 80 y el 90% pueden desarrollar síndrome de rubeola congénita, que se ha asociado, sí, a defectos cardiovasculares, defectos oculares, sordera. Entre las 12 y las 16 semanas, el 55% puede desarrollar infección y el 30 al 35% síndrome de rubeola congénita. Entre las 16 y las 20, un 25% infección y casi un 0% un síndrome de rubeola congénita. Entonces les trajimos este artículo en el cual se hizo una campaña de vacunación entre el 2001 y 2008
en mujeres que desconocían si estaban o no en embarazo. Entonces, se hizo para buscar evaluar cuál era el estado de inmunidad de esas pacientes y durante el estudio esas pacientes estaban embarazadas y no sabían que lo estaban o se embarazaron menos de 30 días de haberse vacunado con rubéola. Entonces buscaron si se presentó la IgM en los recién nacidos y si hubo o no síndrome de rubéola congénita asociada a la vacuna. Entonces, ¿qué encontraron? Se buscó una población, la población que ellos encontraron fue de las Américas, con un número total de 48 millones. Sin embargo, la población que fue filtrada correspondía a 6 países de América: Costa Rica, Brasil, Salvador, Ecuador, Paraguay y Argentina, de 39 millones, que eran 81% de ese total. Entonces se encontró que 30.139 estaban embarazadas o se embarazaron menores a un mes después de la vacunación. Y que en la evaluación serológica 2.894 eran susceptibles y 1.980 tuvieron un nacido vivo, o sea, casi el 90%. El 70, los lactantes que se siguieron, se encontró que 70 lactantes, que era el 3.5%, habían nacido vivos y se les hizo pruebas de IgM contra rubéola positivas. Ninguno desarrolló síndrome de rubéola congénita asociada a la vacunación. Ellos concluyen que los resultados de estos estudios realizados en 6 países colombianos proporcionaron evidencia adicional que muestra la ausencia del riesgo de síndrome de rubéola congénita asociado con la administración de vacuna contra la rubéola poco antes o durante el embarazo. Entonces, hasta allí el manejo que se debe tener en cuenta es que cuando tenemos en la consulta prenatal a una gestante, hay que hacerle el subcribado de IgG para rubéola si desconocemos el estado de inmunidad de esa embarazada. Los títulos protectores se consideran por arriba de 10 y la IgM definitivamente no está indicada como primera instancia en su control prenatal. Si tenemos una paciente infectada, se recomienda su control mensual hasta el 8º mes y luego cada 10 días por alto riesgo obstétrico. El aislamiento que deben tener estas pacientes es de 7 días a partir de la aparición de los prodromos y el aislamiento es de tipo respiratorio. La inmunoglobulina realmente no está en nuestras guías colombianas, pero sí en internacionales, y para nadie es un secreto de que se ha recomendado su uso luego de las 72 horas, incluso luego de 5 días de haber estado en contacto con la rubéola, que definitivamente su uso no es recomendado al 100%, ya que la inmunoglobulina no va a garantizar de que la infección no vaya a ser pasada a bebé, y mucho menos va a evitar la provocación de las malformaciones congénitas. Si diagnostico una paciente antes de las 18 semanas y determino que la infección o el contacto que hizo esa paciente con el virus estaba por debajo de las 12 semanas, se puede ofrecer interrupción voluntaria del embarazo. Es recomendado para las pacientes que se fueron diagnosticadas y que hicieron un contacto entre las 12 y las 18 semanas, que se haga su control ecográfico de detalle anatómico, que se evalúe si existe realmente una PCR de la rubéola en el bebé, y si definitivamente no se pudo realizar este estudio durante la gestación por algún motivo, se debe continuar el estudio postnatal con el recién nacido para determinar si hay o no IgM. Después de las 18 semanas se continúa el embarazo con control ecográfico habitual y los estudios del recién nacido para detectar la IgM posterior al nacimiento. El Ministerio de Salud ha aprobado la triple viral, que es la vacuna MMR, que es la que tiene sarampión, rubéola y paperas, que le decimos. Es una vacuna con un virus vivo atenuado. Se conocen estas 3 cepas. Lo más importante de aquí es que con una sola dosis se ha garantizado inmunidad casi en un 95%. La OMS ha modificado un tanto la vacunación para 2023, y es que si bien se continúa con la primera dosis a los 12 meses de vida, hacia 2023 redujo la segunda dosis
la edad de la segunda dosis a los 18 meses y eso iba a aplicar a niños entre 2, 3, 4 y 5 años, quienes deberían de continuar su refuerzo. Las contraindicaciones, según el Ministerio de Salud, para la vacunación, pues comparte otras que tienen otras vacunas. La reacción, hipersensibilidad marcada al huevo o a la neomicina o a los pacientes inmunosuprimidos, pero para lo que nosotros nos llama la atención y que es muy importante es que está contraindicada para mujeres embarazadas, según el Ministerio de Salud. Esta es una gráfica en la que se muestran los tipos de vacuna que hay alrededor del mundo. Y es que no todos usan la triple viral. Algunos solamente administran rubéola solita o la mezclan con sarampión, rubéola, paperas, incluso lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, utilizan la mezcla con varicela. Bien, para las embarazadas se debe garantizar la vacunación antes de concebir. Es decir, que en la atención preconcepcional se debe de ofrecer la vacunación y se le debe explicar a la paciente que mínimo debe esperar 30 días para poderse embarazar, no antes. El seguimiento de vacunación inadvertida, y es que una mujer puede estar embarazada y se hizo vacunar y no sabía que estaba vacunada, que estaba embarazada. Entonces, lo más importante es hacerle la ecografía de detalle anatómico obligatoria y hacerle seguimiento ecográfico a las 28 semanas mensual hasta el parto. La rubéola está dentro de las infecciosas obligatorias para reporte. Entonces, en el CIVIGIBLA nos dice que podemos encontrar la ficha de notificación con código 710 para que no se olvide. Y les traigo que esta ficha se debe diligenciar incluso cuando tenemos caso sospechoso. Y el caso sospechoso es cuando tenemos la presencia de fiebre, erupción y se acompaña del resto de malestar general, que es la coriza, la tos. Incluso puede haber conjuntivitis, inflamación de los ganglios cervicales, occipitales que hablamos en la parte inicial. El caso se descarta cuando definitivamente no hay anticuerpos o cuando la PCR es negativa. Considerar caso importado cuando la paciente ha viajado entre los 14 y los 23 días antes de presentar los prodromos. Y la gestante que no cumple con definición de caso sospechoso no se le debe notificar. Es muy importante y esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Y este otro artículo se los traemos, básicamente lo que buscó fue la asociación que había entre la vacunación y el desarrollo de síndrome de rubéola congénita o infección por rubéola congénita en pacientes que estaban, es decir, que se vacunaron pacientes durante o poco antes de quedar embarazadas. Y esas a las que me refiero durante son las que tenían aborto ya programado, iban a lograr. Entonces decidieron vacunarse. Ok. Para la metodología se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis. Se utilizaron 4 cohortes. En estas 4 cohortes, las mujeres estaban vacunadas o no vacunadas de forma inadvertida. 15 cohortes de embarazadas susceptibles y 9 estudios sin información de susceptibilidad. ¿Qué se encontró? En cuanto a síndrome de rubéola congénita, que hubo un riesgo teórico máximo de un 0% observado con un intervalo de confianza del 95%. Ellos hablan de riesgo teórico máximo de un caso por cada 1.008 mujeres vacunadas. Y eso porque reportan un hallazgo de un bebé que tenía que se presentó bueno, es un bebé que nació, que no pudo nacer, que se le practicó su aborto inducido, gracias. Se le hizo un aborto inducido y pues en la patología se encontró que había infección por el virus en los ojos. Entonces determinaron que probablemente se asociaba a la vacuna. Por esa razón se dice que un caso de síndrome de rubéola congénita, pero los demás, ninguno se halló en el estudio que se hizo, en el metaanálisis. En cuanto a la infección por rubéola congénita, independientemente de la cepa de la vacuna que se utilizó,
se encontró que la vacuna contra la rubéola administrada y el desarrollo de la infección por rubéola congénita fue del 1.74% con un intervalo de confianza del 95%. Ellos concluyen que no hay evidencia de que el síndrome de rubéola congénita sea asociado por vacunas que contienen rubéola, pero puede producirse una infección por el virus de la vacuna transplacentaria. El síndrome de rubéola congénita se previene eficazmente mediante la vacunación, por lo que la relación riesgo-beneficio es inequívocamente a favor de la vacunación. Los datos confirman las recomendaciones anteriores de que la vacunación inadvertida durante el embarazo no es una indicación de interrupción voluntaria del embarazo, y esto debe quedar claro. Para concluir nuestra charla, en Colombia, en la semana epidemiológica 36 de 2024, no hay casos confirmados de sarampión ni de rubéola. El país cumple con la tasa de notificación de estas enfermedades infecciosas de acuerdo a lo esperado. Los indicadores de gestión de vigilancia de rubéola cumplen con las metas internacionales establecidas para la eliminación de estas enfermedades. Se debe fortalecer el PAI y aún es un reto para muchos países hacerlo, y se deberá crear conciencia de que la vacunación es la clave para la prevención. Muchas gracias. Bueno, Valentina, muchas gracias. No sé si me están escuchando bien. Señor, sí, señor. Bueno, ese fue un repaso de una entidad que para nosotros ya, como Valentina bien lo expresó, ha sido subsanada de los indicadores de país con respecto a los otros países latinoamericanos. Pero se prende una alarma ahora con este movimiento poblacional que se está dando ahora. El cambio climático nos pone en aprietos nuevamente porque hay poblaciones que migran hacia nuestro país que tienen un porcentaje bajo de vacunación. Ustedes vieron el recorrido epidemiológico, pues realmente cosas muy claras que quedaron de la charla. La vacuna sigue teniendo un riesgo teórico, pero más para el proceso de rubéola congénita, porque sí se puede producir infección fetal, pero sin la manifestación del síndrome. Eso es muy importante. Y no olvidar, tal vez el mensaje de prevención más importante es que las pacientes que van a asesoría preconcepcional en nuestro país tienen la posibilidad de que se les solicite la prueba, que además la ley la incluye, la 3280 la incluye. Hay que pedirla o hay que pedirla dentro del panel de primer trimestre del embarazo. Y la otra oportunidad es cuando la paciente, teniendo una IgG negativa, la tenemos en puerperio, esa paciente inmediatamente también hay que vacunarla, idealmente antes de darle egreso del hospital o de la clínica, para que esa paciente haga rápidamente seroconversión y no vaya a exponerse a un proceso infeccioso. Bueno, muy bien, felicitar a Valentina por el desarrollo de la charla y su contenido. No sé si en el auditorio hayan preguntas. ¿Profe Ángel? Buenas tardes. Bueno, preguntas, digamos que no tengo. Felicitaciones por la charla, excelente. Pero sí quisiera de pronto, Valentina, que nos ilustrara de pronto con un ejemplo, por ejemplo, teórico que nos puede presentar. Muchas veces, ¿qué haríamos con una paciente, por ejemplo, que no conocemos el estado inmune, no llega en embarazo, y una paciente embarazada tiene contacto con un paciente con rubiola? Entonces, ¿cómo sería? Pues ya sabemos que si de pronto nosotros ya tenemos la IgG positiva, lo más probable es que no tengamos que hacer nada previamente. Pero si no tenemos nosotros el estado inmune de la paciente y nos llega embarazada, dile tú, semana 12, 14, ¿cómo sería ahí como con un ejemplo para que nos expliques bien lo del algoritmo? Es que hay que como medio perdidongo que pedir la IgG, que la IgM, que negativa, que se vuelve y se repite. ¿Cómo diría? Y con ese ejemplo, Bueno, contacto, paciente embarazadita, y no tenemos el estado inmune de la paciente. sí. Bueno, profe, entonces, pues en primera instancia hay que hacerle sus pruebas serológicas. Entonces, si tenemos un resultado de una IgG negativa, que es lo que usted me dice, que es una paciente susceptible
es decir, que no ha tenido contacto con el microorganismo. En primera instancia, hay que descartar si realmente tiene la infección y está asintomática. Entonces, hay que hacerle una segunda prueba a las 3 semanas después. Y de Exacto, acuerdo. no podríamos quedarnos tranquilos con que tomado solamente con el contacto, por ejemplo, sin que la paciente tenga síntomas y no contacto. Entonces, negativa, se repite a las 3 semanas. 3 semanas. Ok. Sí, correcto. Ya, y si vuelve y le sale negativa, no quiere decir que no tenga la infección, sino que debe de repetirle otra vez la prueba a las 6 semanas. Ok. Si ya entonces negativa y en el control se nos positiviza, entonces ya entraríamos a hacer El resto del estudios, algoritmo. Claro, doctor. estudios de infección fetal. Ok, bueno, listo. Muchas gracias, muy amable. Listo, profe. Ahí tal vez, sí, tal vez una acotación por la pregunta que bien hizo el profe Ángel. Recordar que si se demuestra serológicamente, por ejemplo, si la paciente se pide ante un contacto una IgG negativa y sale la IgG negativa, como dice Valentina, se va a volver a repetir y volver a pedir posteriormente otra si la segunda está negativa. Si se positiviza, en ese caso se confirmaría una infección aguda, que lo ideal es tener las dos pruebas positivas, tanto el IgG como el IgM, o si uno va más allá, pedir todas las pruebas que puedan darle a uno la certeza, incluyendo el test de avidez. En ese caso, el test de avidez para IgG de rubeola. Y recordar que generalmente para poder demostrar infección fetal no se va a hacer prueba, digamos, en líquido amniótico antes de 3 semanas, mínimo 3 semanas después de haber transcurrido los síntomas en la paciente. Aquí tal vez cabe una mención del tema de la inmunoglobulina. Valentina dijo algo que también debemos dejarlo para el auditorio, es que la inmunoglobulina básicamente para rubeola es para disminuir los síntomas en la mamá. Es decir, sobre todo en pacientes que son inmunosuprimidos puede tener una alternativa o un campo todavía importante, pero no va a disminuir la posibilidad de que el feto pueda hacer o infección o síndrome de rubéola congénita. Es básicamente para mitigar como el cuadro, que no vaya a ser un cuadro severo en la mamá, porque acuérdense que estos virus podemos tener pródromos normales como un cuadro gripal con su proceso exantemático, pero hay pacientes que pueden hacer viraje hacia una infección severa, incluyendo también en algunos casos carditis o inflamaciones cardíacas como parte de su cuadro más severo. Esto tenerlo en cuenta porque como varía mucho el comportamiento de los virus hoy en día, entonces cada vez vemos comportamientos más bizarros, sobre todo en un virus que hace rato no está circulante de manera endémica en nuestro medio, causando infecciones en población. Tal vez ese era el último comentario. Ok, muchas gracias, Milton. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Damos por terminado la gran sesión del día de hoy. Buena tarde.